Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a una reunión preciosa en el conocimiento de la palabra de Dios y construyendo nuestra fe. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la semana? ¿Han avanzado algo acerca de a qué nivel ya están llegando del entendimiento de su fe, de poner en práctica, de tener experiencias, de modo que están comprobando que la palabra que se les comparte es real? Muy bien, espero que hayan compartido sus experiencias en su reunión celular y también compartan sus experiencias con aquellas personas que necesitan de ustedes, necesitan pasar momentos así de una ayuda oportuna de parte de Dios. Bien, en esta ocasión ya entramos a la sexta sesión. Son 6 sesiones que están construyendo, podríamos decir, 6 ladrillos para construir su casa de fe. Bien, y en esta ocasión vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, del verso 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por la oportunidad que me das en tu misericordia, Dios, mantenerme todavía al frente de mis hermanos, de poderles compartir tu preciosa palabra. Lo hago en tu poder, lo hago en tu gracia, lo hago en tu manifestación por amor a ellos. Y lo hago, Señor, confiando en que tu palabra nunca vuelve vacía, sino va a cumplir el propósito por el cual lo has enviado. Gracias, Dios. Y en este momento, Señor, dispongo mi corazón y pongo el corazón de mis hermanos para escuchar tu voz, hacer las cosas como tú quieres. Estamos construyendo nuestra fe para poder movernos a la dimensión que Jesús se movió. Gracias, Padre, gracias. Declaro que todo esto está controlado por el Espíritu Santo y se hace la voluntad tuya como en los cielos, aquí en la tierra. Bien, hermanos, ya encontraron Lucas capítulo 8, 43 al 48. Esta es una historia preciosa que vamos a llegar a unas conclusiones muy audaces. Dice el texto: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Para entender la magnitud de este encuentro intencional, porque es un encuentro intencional, estaba en la intención de esta mujer, veremos 2 detalles que muestran las Escrituras. Veamos, por ejemplo, Levíticos capítulo 15, verso 25. Dice esto: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de lo costumbre, todo el tiempo de su flujo quedará inmunda como en los días de su costumbre. Obviamente los días de su costumbre es el tiempo de la menstruación mensual de cada mujer. Entonces esto se trataba de hemorragias sanguíneas, ¿no?, fuera del tiempo de la menstruación. Y este es el caso de esta mujer. Y lo que la palabra dice es que era inmunda porque estaba con ese flujo. Ahora, una mujer que menstruaba, lo normal 3 días, era declarada inmunda, y aquí se declara también que aquellos que han pasado el tiempo también son inmundos. Tenían que pasar solas, separadas de todos, hasta 7 días, luego lavar su ropa y presentar ofrenda para limpiarse de su inmundicia. Esa era la costumbre y estaba establecida así en las normas. Una mujer con flujo, por menstruación o por enfermedad, tenía que permanecer aislada, y cualquier cosa que tocare sería inmundo. Por tanto, si alguien tocaba objeto o ropa inmunda se convertía, entonces esa persona también resultaba inmunda delante de Dios, ya sea varón o mujer. O sea, ese era el contexto que se movía en ese tiempo. Ahora, una mujer
que rompía este mandamiento y expusiese intencionalmente su inmundicia a personas de su entorno, era juzgada y hasta podría ser muerta a pedradas. ¿Se dan cuenta? Este texto nos está dando luz de la magnitud, de la audacia de esta mujer. Por eso digo, es una fe intencional. Ella se propuso, exponiendo aún su vida, acercarse a Jesús y tocar el borde de su vestidura. Ahora, en Mateo 9:21 encontramos otro detallito que es muy importante para interpretar el pasaje de hoy día. Mateo 9:21 dice: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer se había propuesto, obviamente dentro de su corazón había una necesidad tremenda de ser sana de su enfermedad, que por muchos años la llevaba. Decía dentro de sí, o sea, en su corazón, si solo toco su manto, seré salva. Oye, ella estaba alcanzando no solo, en todo caso, la sanidad, sino está buscando más todavía, la salvación de su alma. Era su intención. Así que en esta cita, que es el pasaje paralelo a Lucas 8 que hemos leído, nos muestra la intencionalidad de la mujer de tocar el manto de Jesús. No pensaba tocar el cuerpo de Jesús, solamente el manto. Con estas dos referencias analizaremos la escena del pasaje y, como siempre, haré preguntas para que el grupo responda y de ese modo extraigamos elementos para construir nuestra fe. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, empezamos entonces. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años, hermano. ¿Qué significaba el tiempo transcurrido? Son 12 años de su vida, desperdiciada, sueños y deseos truncados, proyectos anulados. Y en la actualidad ya dirían, pues, que es incurable, que tendría que responder a ese estado. Resignación. No habría otro estado. Como si era un cáncer terminal, ya hay que resignarse, no se puede cambiar las cosas. En este contexto del Antiguo Testamento, se puede decir que esta mujer era incurable. Ahora, socialmente, ¿cómo se hallaba? Muy bien, pensaron bien. Marginada de la sociedad. No podía participar en nada. Imaginemos cómo se siente una persona con tuberculosis, o con sífilis, o con VIH, en su ser interior. ¿Cómo se siente? Obviamente, marginada de la sociedad, sin derecho a muchas cosas que una persona sana lo puede tener, con vergüenza de no querer manifestar lo que tiene dentro. Esa es una tortura permanente. Ahora, familiarmente, ¿cómo se hallaba? Aislada. El pasaje no muestra si es casada o soltera. Si es casada, su vida íntima está truncada. Y si es soltera, sin posibilidades de casarse. Se habría constituido en una carga para la familia. ¿Cuántas veces tenemos parientes en casa, enfermos, que ya no se bastan así solos? Y podría resultar una carga para los que la rodean. Hasta cierto modo un deseo que parta ya, que muera ya, porque es una carga pesada. Familiarmente entonces estaba totalmente aislada. Ahora, físicamente, ¿cómo se hallaba? Sí, enferma, por supuesto. Pero con una pérdida continua de sangre, los glóbulos rojos se pierden. Y como consecuencia tendría anemia, podría tener tuberculosis, su sistema inmunológico vulnerable por la debilidad. Ese era su estado físico. Quiero que entiendan toda la profundidad del contexto que vivía esta mujer para que podamos entender
el deseo de ir a Jesús. Ahora dice, y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Entonces, económicamente, ¿cómo estaba? Desfinanciada, sin recursos básicos, de repente endeudada. La realidad es que estaba arruinada económicamente. Vuelvo a decir, si estaba casado o soltera, estaba casada, también ha tenido que tomar los recursos del marido. Si es soltera, todos sus bienes, sus herencias estaban ya en juego. O era una carga económica para la familia. Y emocionalmente, ¿cómo se sentía? Con angustia, frustración, impotencia y deseos de morirse. Eso es lo que pasa cuando una persona está angustiada. Así que revisando todo esto, podemos ver nosotros la realidad de lo que puede suceder con algunas personas que buscan ayuda, ya sea por nuestra oración o en nuestra célula. Tenemos que mirar la magnitud de la necesidad. Tenemos que ver el tiempo de su problema, cómo les afecta socialmente, familiarmente, físicamente, económicamente, emocionalmente. Hay que mirar el todo. No porque nosotros lo vamos a resolver, sino para que nuestra oración sea eficaz y oportuna. Continuamos entonces con el pasaje. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. A ver, hemos dicho que por la ley estaba establecido de que una mujer inmunda, al tocar algo, pues una cosa, un mueble, lo que fue, era inmundo. Y si tocaba a una persona, la persona también era inmunda. Ahora Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos dicen, pero la gente te aprieta, la multitud te aprieta, ¿cómo preguntas tú quién te ha tocado? Eso quiere decir que hay una multitud de personas que le siguen a Jesús y ella va por detrás. O sea, ha tenido que abrirse espacio entre muchas personas para llegar a Jesús. Quiere decir que ha tocado a un montón de personas. ¿Se da cuenta la magnitud del efecto de su acción? De acuerdo a Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. ¿Qué había sucedido en su ser interior? Ella se enteró de los milagros de Jesús. Se enteró porque ella estaba aislada, ella no salía a la sociedad, pero le contaban. Tenía un entendimiento claro de la obra de Jesús, sanando enfermos. Entonces, pensó pues en el Salmo 133:2. Y el Salmo 133 dice, mirando la unción de Aarón, era esto, que la unción de Aarón era como un óleo que desciende desde la cabeza, pasa por la barba y llega a la vestidura hasta el borde de la vestidura, dice el Salmo 133. Entonces ella entendió de que la unción de Jesús podía estar en sus prendas. Y ella se propone con tocar solamente su manto. ¿Le limitó la ley de Moisés a esta mujer? No, por supuesto. Reconoció que Jesús también sanaba en el día de reposo. Pensó que su misericordia sería mayor a la de Moisés. Una misericordia que no estaba dentro del contexto de la ley de Moisés, aquí sí se aplicaba. La ley de Moisés juzgaba, pero la misericordia de Dios salva. Ella no se limitó a la ley de Moisés. Su fe aspiró ya a un contexto neotestamentario. Otra pregunta que te hago. ¿Sabía las consecuencias que le tocaría si fuera descubierta? ¿Qué harían con ella si fuera descubierta? ¿Ella sabía? Claro que lo sabía. Entonces expuso su vida legalmente. Pero su fe le expuso a su sanidad. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿no?
exponer la vida por su propia salvación. Continuamos con el pasaje. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, yo te pregunto, ¿nosotros podemos percibir lo que percibió Jesús? Hay duda. No saben sí o no. Algunos dicen sí, otros dicen no. Yo quiero decirte sí. Sobre todo cuando somos ministros y operamos en dones. Si tú operas en dones, sí lo puedes percibir. Entonces yo te animo que aspires los dones. Dios lo da como Él quiere, los dones del Espíritu. Por tu crecimiento espiritual, te da los dones del Padre. Y si eres llamado a ministerio, te concede dones ministeriales. Y aquí viene otra pregunta. ¿Tenía lógica la respuesta de Pedro? Por supuesto que sí. Porque habla de tocar intencionalmente el borde de su vestido, o sea, su vestido quebrante, si todos lo están empujando. Por las circunstancias, por la presión de la gente, lo están empujando, porque están yendo atrás. Pero hay alguien que intencionalmente ha ido a tocar, diferente al resto. Entonces sí tenía sentido la lógica. Había lógica en la respuesta de Pedro. Decía: sí, pero ¿cómo tú puedes decir, todos te aprietan y dices que te ha tocado? Sí, tenía lógica. Pero Jesús dijo: ¿alguien me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahí está el testimonio. Quienes ministramos sabemos lo que sale de nosotros. Quienes ministramos a una persona, trasladamos unción. Y la persona percibe lo que recibe. Y nosotros percibimos lo que sale. ¿Cómo se puede percibir lo que sucede en el mundo natural? Ya lo dije. Por la operación de dones. Y en este caso, el don de discernimiento de espíritus. El espíritu operando a través de su cuerpo. Yo percibo cuando ministro. Percibo lo que sale de mí. Y hasta puedo profetizar con lo que sale. ¿Por qué creen que Jesús quería saber quién le había tocado? No era por curiosidad. Es más, él sabía quién era. Pero públicamente dice que me ha tocado. Porque quería bendecirla con algo más que la sanidad. La salvación de su alma. Y públicamente demostrarle que estaba libre. Que ya no era inmunda. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso es. Intencionalmente también Jesús quiere un encuentro personal con ella para otorgarle la salvación. Entonces dice el texto siguiente: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Testimonio. ¿Qué habrá pasado por la mente de la mujer? Con todo lo que sabía de la ley, con todas las costumbres que había. Que descubierta podría morir en ese momento, obviamente. Ahora, ¿qué produce cuando el Espíritu Santo convence de pecado? Arrepentimiento. ¿Por qué temblaba y se postró? Reconoció su pecado y expresaba su arrepentimiento, poniendo su cuerpo a su disposición para ser sentenciada. O sea, se postró porque reconocía que Jesús era el rey. Y solo los reyes podían liberar de la muerte, solo los reyes podían condenar a muerte. Así que lo que declaró fue una confesión de arrepentimiento o un testimonio. ¿Qué creen ustedes?
¿Fue una confesión que se arrepintió de lo que había hecho? ¿O fue un testimonio de lo que había sucedido con ella? Obviamente el pasaje es claro. Fue un testimonio personal y al mismo tiempo una confesión porque rompió la ley. Las dos cosas. Continúa el texto, dice, y él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué esperaba la mujer por lo que hizo? Su muerte física, no esperaba otra cosa, que la apedrearan. Que recibió además de su sanidad, la salvación de su alma. Ahora, ¿qué logró con su nivel de fe? El perdón de sus pecados y el resultado, la salvación de su alma. ¿Se dan cuenta cómo su fe logró todo eso? Expuso a muerte su vida, aspirando a una sanidad, pero pensando que podía ser salva, y logra todo eso. Ese nivel de fe quiero que captes. Entonces llegamos a unas conclusiones, ¿sí? ¿Cómo se originó la fe de esta mujer? Por el testimonio de la gente que compartía los milagros que hacía Jesús. Las noticias que recibía de Jesús fueron alimentando la posibilidad de que ir a buscarle a él o estar presente o cerca y al punto de tocarle podía ser libre. Fue el testimonio de la gente que creó en ella esa fe. Yo te pregunto, ¿testificas a la gente, a los vecinos, tus compañeros de trabajo, tus familiares, lo que Dios está haciendo contigo? El hecho de que tú compartas lo que experimentas de Dios, das posibilidad a que la gente comience a animarse a creer en Dios. Y muchos de ellos de repente te dicen, quiero tener lo que tú tienes. Otro punto. ¿Cómo procedió en fe? Yendo a tener un contacto personal con Jesús, aunque sea solamente su vestidura. Qué importante, hermanos, no solo hablarles de Jesús, sino invitarles a que sea tocado por Él, que abran su corazón. Con fe nosotros saber que Jesús va a tocar a esa persona. Es un toque personal la que cambia la vida de una persona. Y nosotros cuando testificamos, cuando evangelizamos, tenemos que hacerlo también con ese deseo. Que si toca, va a ser solucionado todos los problemas. O estamos a la reversa. Tal vez no tengamos personas que digan, si solo voy a esa reunión celular, sé que voy a salir libre. De repente lo hay, Dios lo quiera. Cuando el testimonio de tu célula sea tan poderosa, la gente va a venir con esa intención. Pero tal vez por el momento no. Pero tu fe de que solo Dios tocando a esa persona en su corazón, en su cuerpo, si está enfermo, se solucionan los problemas. Tenemos que movernos en fe para que el reino avance. Ahora, ¿qué expuso por causa de su fe? Esta mujer expuso su vida. Su vida. Yo te pregunto, ¿expones tu fe ante los demás? Tus testimonios son testimonios convincentes, testimonios valientes. Dios me está permitiendo decirte algo. No estaba en mi agenda. Yo perdí toda mi familia por mi fe, por haberme convertido. Perdí toda mi familia. Yo era malo, obviamente. Jesús me salvó. Cambió mi ser. En cambio, mi familia me aceptaba como malo que era. Pero no aceptaban el haberme unido, según ellos, al religioso. Me aceptaban el hombre logrador de lo que me proponía. Y les daba pena escucharme si Dios quiere, Dios mediante.
perdí la familia por mi fe. Con todo temor de Dios, sin pretender vanagloria absoluta, te lo comparto. Porque no es solo tu existencia la que debe entrar en juego. Tu vida es lo que más te agrada también. Lo que más deseas. Perder lo que más te agrada, lo que más deseas, tu familia. Perderlo por Jesús. Eso es fe. Y Jesús dijo: el que no aborrece padre, madre, hermanos, y viene en pos de mí, no es digno de mí. Este nivel de fe es el que te animo a que lo uses. En nuestro contexto, entonces, ¿cómo motivaríamos a la gente con este pasaje? Creyendo en el poder de Jesús. Primero, en tu experiencia personal. Dios ha hecho milagros contigo. Esa experiencia es un testimonio. Pero también dejando al margen las religiones, las tradiciones y aún las leyes naturales. Tal vez te encuentres con personas que han gastado su plata tratando de sanarse, de acuerdo a las tradiciones. Y aún puede gastar toda su plata con médicos, con profesionales. Otros gastan su plata con brujos o haciendo cosas de las tradiciones religiosas. Y nada de eso. ¿Tenemos algo para motivarlos? Claro. Tu experiencia personal. Eso los va a motivar. Muy bien. Ya terminamos. ¿Qué aprendiste para construir tu fe? Audacia. Exponerte para ver la obra de Dios. Exponer tu vida, exponerte al ridículo. ¿Cuánta gente veo que tiene vergüenza de decir que es creyente, que es evangélico? Tienes que aprender a construir tu fe, mostrando quién eres, no solo por lo que dices, sino por lo que haces. Ahora yo te pregunto, ¿por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que estás en esta reunión? ¿Por qué crees que estás escuchando este mensaje? Porque Dios está interesado, te está dando la oportunidad de construir tu fe. La siguiente pregunta: ahora, ¿qué harás para incrementar tu fe? Ya estamos en la 6ª sesión. Tienes 6 mensajes para construir tu fe. Lo puedes revisar, usas tus links, o lo tienes, revísalos. Revisa tus notas. Y agrega qué vas a hacer ahora para construir tu fe. Y obviamente es la fe intencional. El exponer todo por causa de lograr lo que quieres de Dios. Y la última pregunta: ¿cuándo empezarás a hacerlo? Hoy, mañana, el próximo mes, el próximo año. O cuando llegues a un estado como esta mujer sin ninguna solución. Mi sugerencia: empieza hoy día. Y te voy a ayudar porque vamos a orar en el sentido. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Esta palabra la has derramado, Señor, para ayudarles a construir su fe. Y Dios, conforme a todo lo que he compartido, procésalo en sus mentes y en sus corazones, para que surja de su ser interior la fe auténtica de lograr grandes cosas en ti. Yo mismo necesito esto, Señor, mucho más cada día. Y tomo este mensaje para mí mismo también. Ser audaces, Dios, y exponer todo por causa de nuestra fe. Gracias, Dios, por la oportunidad que me das. Y bendigo a mis hermanos que han estado en esta reunión. Bendigo a las visitas que estén en este lugar. Y bendigo a todos los que oyen por el internet. A todos aquellos que por una circunstancia A o B han entrado en este pasaje.
a ellos les diría, Señor, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha sanado. Se los digo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, muy contento por haber compartido con ustedes este mensaje. Prepárense para la próxima. Siguen todavía más ladrillos para construir su fe. Oren también por mí. Necesito de ustedes para que esta palabra no solo sea predicada, sino corra por la red y bendiga a mucha gente. Y si hay visitas, el líder le va a ayudar para tener un toque personal con Jesús. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en mi historia y experimente ya su nuevo nivel de fe. Hasta la próxima, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.